La familia como sistema sociocultural abierto enfrenta de manera constante problemas o desajustes producidos por cambios y estímulos internos y externos. Al ser la familia un grupo de personas con personalidad e intereses propios, es inevitable que estos conflictos surjan. Sin embargo, la idea es saber que existen y poder manejarlos de la mejor manera posible, fomentando las relaciones interpersonales dentro de la familia para mantener la continuidad de la misma y de consentir y apoyar el crecimiento de sus miembros. En este video les voy a explicar qué es una crisis familiar, cuáles son los tipos de conflictos que las familias enfrentan y por qué es importante reconocer y valorar estos conflictos para el sano funcionamiento de la familia. Las crisis familiares se definen como cualquier evento traumático que ocasiona cambios en la funcionalidad de los miembros de la familia y que rompe el status quo y provoca un estado de alteración. Esta situación requiere acciones de adaptación para evitar que estos conflictos deterioren o rompan incluso con la familia. Estos conflictos o eventos críticos se clasifican en dos grandes grupos: las crisis normativas, que se presentan en las diferentes etapas del ciclo familiar, y las crisis no normativas o paranormativas, que se pueden presentar en cualquier momento, y aunque pueden parecer términos complejos, en realidad no lo son. Las crisis normativas, como dije, se presentarán en cada fase del ciclo de vida familiar. En la primera etapa, que es la etapa constitutiva o de matrimonio, podemos tener como origen de estas crisis la dependencia económica o afectiva de la pareja nueva que se está formando en relación con su familia de origen, también cuando los cónyuges son adolescentes o problemas de adaptación sexual o diferencias socioculturales, intelectuales, económicas y religiosas de la pareja. En la etapa procreativa, que es la llegada de los hijos, aquí puede haber conflictos por las diferentes expectativas sobre el embarazo, por ejemplo, sobre todo lo que ocasiona el nacimiento del primer hijo o sobre la dificultad para asumir el rol de padres, o bien familia con hijos lactantes y preescolares, que también entraña una serie de actividades y tareas complicadas, o también la llegada del hijo a la adolescencia, o el ingreso y adaptación escolar de los hijos, o cuando hay un hijo único, o el nacimiento de los segundos hijos, etc. En la etapa de dispersión, que es cuando los hijos crecen y toman su propio camino, pues también tenemos que superar que los hijos se vayan de casa por cuestiones escolares o laborales. También tenemos que estar conscientes de que se hacen independientes, etc. Y en la etapa final es cuando los cónyuges o los padres nuevamente quedan solos. Y aquí podemos enfrentar crisis por el síndrome del nido vacío, por la jubilación o el retiro, o por la viudez, incluso por la muerte de uno de los cónyuges. Es muy probable que ya algunos de ustedes hayan pasado por uno o más de estos eventos en alguna etapa de su vida. Dentro de las crisis paranormativas encontramos, por ejemplo, los factores ambientales, que no tienen que ver directamente con la familia o con su ciclo familiar, pero sí inciden en ella. Por ejemplo, el abandono de algunos de los padres, las experiencias sexuales traumáticas, los conflictos conyugales, entre otros. También están las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo alguna enfermedad crónica de alguno de los miembros que de momento se complica, o una enfermedad aguda que es grave, o un accidente, una hospitalización, la presencia de alguna invalidez que no estaba prevista, entre otras. También pueden incidir aquí los factores económicos, como por ejemplo problemas y cambios de economía o de estatus económico. También los factores laborales, como son los cambios de puesto o de horario de alguno de los miembros, los despidos, el desempleo, que de alguna manera pues van a repercutir en todo el grupo familiar. También tenemos los factores legales, por ejemplo, por conductas delictivas y que pueden no estar previstas, como puede ser la detención de alguno de los miembros de la familia, el enfrentar un juicio, la pérdida de la libertad, o simplemente si la familia decidió separarse, el divorcio, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos las situaciones ambientales, que pueden ser pues algunas como la emigración, el cambio de residencia, o simplemente los desastres naturales que nos pueden dejar alguna situación como pérdida del patrimonio.
¿Podemos ahora bien, la pregunta es aquí, hacer algo ante estas crisis o situaciones? Y bueno, aquí es muy importante decir que para las crisis normativas, el hecho de conocer que vas a pasar por ellas te puede ayudar a que cuando se presenten no sean tan sorpresivas o impactantes y te pueden ir preparando y esto va a ser un factor que constituye para uno una ventaja. Por ejemplo, si ya sabemos que el hijo va a llegar a la adolescencia y que cuando llegue las normas y las reglas y el tipo de comunicación, pues debe ser cambiado porque ya es diferente el trato, pues vamos a evitar muchos conflictos. Otro ejemplo podría ser la jubilación. Si tú sabes que en un momento de tu vida vas a llegar a dejar un trabajo que tenías para pues ya jubilarte, es muy importante que se vuelva a hacer un plan de vida para que no cuando te jubiles pues simplemente te enfermes y te mueras porque no tenías que hacer o no tenías un plan. Entonces, todo esto, como ya está dicho, es más fácil que lo puedas asimilar y que lo puedas planear. Ahora bien, como las crisis paranormativas pueden o no presentarse y no van a tener un momento específico de aparición, es importante que las abordemos siempre desde su inicio y siempre con un enfoque preventivo. Esto también es bien importante. Por ejemplo, si ya sabemos que en la familia tenemos un enfermo crónico, pues lo más importante es que hagamos un seguimiento para evitar complicaciones. Porque si en un momento dado el enfermo, que es el proveedor, por ejemplo, vamos a suponer, es el padre de familia, se enferma y se hospitaliza y lo tienen que amputar y hacer una serie de situaciones por sus complicaciones, pues la familia puede verse deteriorada si no previmos que no se llegara hasta esa fase. O también, por ejemplo, en una situación de empleos cambiantes o del desempleo del jefe de familia, por ejemplo, si la mamá no trabaja o no tiene una actividad que pudiera ayudar en el hogar económicamente, pues si el único proveedor se queda sin trabajo, pues se viene abajo todo el grupo familiar. Entonces, siempre la previsión y la prevención van a ser muy importantes en el manejo de estas crisis paranormativas. Tanto las crisis normativas como las crisis paranormativas requieren que los miembros de la familia se comuniquen con la finalidad de analizar el problema y entre todos buscar una solución, evitando usar el silencio como una forma de dejar pasar el problema, ya que esto en realidad no va a pasar y lo que sí va a pasar es que va a agravar el problema. En conclusión, podemos decir que los problemas y conflictos son inevitables, pero el conocer los tipos de crisis a las que te puedes enfrentar te permitirá tener herramientas para encararlos de la mejor manera posible cuando se presenten. Y bueno, aquí me gustaría que si es tu decisión, pudieras compartir con nosotros a través de los comentarios si has pasado por estas crisis y cómo has hecho para salir de ellas. Creo que esto enriquecería mucho al canal porque compartir experiencias también nos hace aprender y crecer. Bueno, te agradezco que hayas puesto atención a este video. Me gustaría mucho que si lo consideras de utilidad, lo compartieras, le dieras un like y te suscribieras para poder hacer el canal. Bueno, te dejo, nos vemos muy pronto.